Bueno, buenos días. Qué bueno, como siempre, pues nuestro corazón se pone en el lugar que tiene que ponerse delante de Dios, ¿no? Y la fe muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? De que sabemos quién es Dios en este momento y sabemos quiénes somos nosotros y sabemos que lo único que podemos hacer en este momento cuando estamos delante de Dios es adorarle, ver nuestras faltas, ver nuestras necesidades que tenemos y ponernos delante de Él y adorarle, ¿no? Y ahora me venía, ¿no? Esto, ¿no? Digo, ¿cuántos, hay tantos nombres, ¿no? Que a veces vemos a Dios nombres de que le dan a Dios en la Biblia, los hombres de Dios, ¿no? Y ¿no? Hasta tenemos ahí el cartel ahora de Cuna de Navidad, ¿no? Y nos dice, habla de Jesús y habla de sus nombres y dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Y qué bueno es que todas esas cosas, todo de alguna manera Dios nos da para que nosotros podamos conocerle un poco más, poder conocer un poco más de cómo es Él, ¿no? Y me encanta, ¿no? Pues sobre todo en la vida de David, ¿no? David de verdad que es una bendición para nosotros, ¿no? Vemos la vida de rey David, era una persona que parece, no, a veces yo digo, parece que vivió varias vidas, ¿no? Porque pasó por tantas cosas que nosotros parece que siempre nos podemos ver identificados en David en cosas cuando pasamos por situaciones, ¿no? Lees los salmos, ¿no? Las oraciones de David, ¿no? Los salmos de David y ahí te encuentras muchas veces reflejado, ¿no? En su vida, en lo que pasaba, lo que vivía, ¿no? Y a mí me encanta cuando ves cómo, ¿no? La manera que David se dirigía a Dios, pero se dirigía de esta manera a Dios, no a veces decía Dios es mi amparo, ¿no? Dios es, ¿no? Hablaba de Dios de una manera, pero ¿por qué? Porque él conocía estas cosas de Dios, ¿no? Experimentaba en su vida estas cosas con Dios. Vivía de esta manera, ¿no? Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza, ¿no? Experimentaba, es mi consuelo, ¿no? Podía experimentar estas cosas, ¿no? En su vida. Qué bueno es que nosotros podemos en nuestro caminar, ¿no? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? En esto consiste, ¿no? La vida eterna, ¿no? De poder conocer a Dios, ¿no? Yo quería esta mañana compartir de algo, porque también viene un poco relacionado de lo que estamos escuchando en estos días, y acerca de, en la Biblia muchas veces encontramos la palabra Dios es mi refugio, ¿no? Es mi refugio, ¿no? Y a veces pues usa otros sinónimos de esta cosa, ¿no? Pero habla, ¿no? Es mi refugio. Y qué bueno es que podemos como hombres ver y darnos cuenta. Ahora vamos a pasar por pasajes en la Biblia que nos habla de esto, pero poder ver que es lo que Dios quiere ser, nuestro refugio, ¿no? Y la necesidad que tenemos nosotros de refugiarnos en Dios, ¿no? El hombre, si podemos preguntarnos y dice, ¿por qué necesito un refugio? ¿No? A ver, es una pregunta. ¿Por qué necesitamos un refugio? ¿No? A veces, ¿por qué uno quiere a veces refugiarse? ¿No? Por ejemplo, sales fuera, llueve y quieres ¿qué? Cobijarte, refugiarte, ¿por qué? Porque llueve, ¿no? Hay mal tiempo y quieres refugiarte, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Por qué? Cuando llegas a casita, te metes el calentico, te puedes, ¿no? El hombre necesita esas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Seguridad, ¿no? Por consuelo, ¿no? ¿Cuántas cosas a veces, ¿no?
necesitas, te ves en un, como decía, en un peligro, ¿no? de algo y quieres que refugiarte, ¿no? Tienes esa falta, ¿no? A veces de tal y necesitas, como decía, ese consuelo, ¿no? Que lo encontramos solamente en Cristo, ¿no? Y si no podemos, hay muchas cosas por lo cual yo necesito un refugio, ¿no? Hay muchas cosas, pero el hombre, cuando hablamos de Dios, ¿no? Nosotros podemos reconocer esas cosas en lo material, en el plano aquí de este mundo, sí que le reconocemos estas cosas, ¿no? Puedo ver, ¿no? Mi falta de un hogar, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos que Dios dice que tú eres mi refugio, Dios quiere ser nuestro refugio, ¿no? Que a veces no vemos la necesidad. Por eso digo, nadie busca un refugio si no ve si no realmente no se da cuenta que lo necesita, ¿sí o no? Y el hombre en realidad la Biblia nos dice, como esos días se nos ha hablado, que anda como en tinieblas, en una tiniebla, y si no fuera por el Evangelio, yo en mi vida, si no fuera por un día escuchar el Evangelio y que Cristo alumbre mi entendimiento para poder ver en el peligro que estaba, yo no me daba cuenta de la necesidad que tenía de refugiarme, de estar, de vivir bajo un refugio. No lo entendía, ¿no? Otra de las cosas que no creemos los hombres, que somos muy, ¿no? El hombre en sí es muy orgulloso, nos cuesta, siempre pensamos que somos, a veces uno, como se decía, ¿no? De los miedos, ¿no? De los peligros, ¿no? A veces el hombre se cree que puede con todo, ¿sí o no? Uno que se cree que puede con todo, pues difícilmente también va a buscar un refugio para esconderse. Porque hay cosas que si no fuera por la luz de la Escritura, yo no me había dado cuenta que yo jamás podría con ella. A veces nos pasamos la vida luchando con cosas, pero aún así, como que parece que nunca nos llega ese entender en el corazón o en el espíritu de decir, es que yo no puedo con esto. Es que realmente yo necesito que Dios me ayude, ¿no? Y la verdad es que la palabra de Dios misma nos lleva a estos puntos de qué es eso de reconocer mi necesidad espiritual, que dice la Biblia, ¿no? Es algo que la misma palabra de Dios trajo ese entender, porque es lo que hablamos, los hombres entendemos solamente el lenguaje humano, entiendo mi necesidad, y cuando hablamos de necesidad, pero dice espiritual. Pero nosotros, ¿qué necesidades entendemos? Pues yo tengo necesidad no sé, de salud, ¿no? Los hombres, ¿cómo se saludan siempre? Saludan, ¿qué es lo que se desean siempre? Bueno, que tengas salud, ¿no? Que está bien, ¿no? Que nos deseamos estas cosas. Que tengas salud, ¿no? Mientras pues tienes salud, pues tienes esta cosa ya. ¿Por qué? Es ahí donde vemos nuestra necesidad. Parece que todo es ahí. Pero Jesús mismo, ves, en el Evangelio empieza a hablarle y le empieza a hacer a las personas y dice, ¿no es la vida más que todo eso? ¿No? Le empieza a hacer, yo soy la vida. A veces no nos paramos, hay que pararse y meditar en esta palabra de Jesús. Dice, yo soy la vida. Yo soy la vida. Eso es algo muy profundo, que a veces solamente nos paramos, pero párate y tú ¿y qué es para mí la vida? Y muchas veces te vas a dar cuenta que muchas veces nosotros hemos reducido la palabra de la vida, la hemos reducido en cosas, ¿no? Los mayores dicen, los nietos son mi vida, ¿sí o no? El joven dice, a mí la diversión es mi vida, ¿no? El otro te dice, pues no, a veces hacemos esto, ¿no? Al que está dice, a mí mi trabajo es mi vida, ¿no? Qué triste es, ¿no? Cuando realmente Cristo dice, yo soy la vida, ¿no? Yo soy la vida. Pero para no nos vamos a ver unos versículos en la Biblia. Ya te digo, los salmos están llenos de ese tipo de, puede uno verlo, pero vamos a ir al Salmo 62.
Ya te digo, nosotros materialmente, pues el hombre muchas veces puede luchar por tener una casa, para cobijarse de lo que hablamos, de ciertos tipos de cosas. Pero cuando vienen las angustias, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tristezas, cuando vienen muchas veces las alegrías, tantas y tantas cosas que a veces el hombre, en realidad, lo material, te das cuenta que no puedes manejarlo con lo que te ocurre, ¿no? Y ahí es donde realmente te das cuenta que nosotros hay mucha falta en nuestra vida de ese refugio, de lo que nos habla la palabra de Dios, ¿no? Ahora aquí vemos el salmista, ¿no? David, ¿no? En 62 dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Y Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré, que dice mucho, ¿no? Pero no dice Él solamente. Esos días nos ha hablado de la plenitud que hay en Cristo, ¿no? Qué bueno es que podemos vivir nuestra vida de esta manera. Que sea Cristo, que sea Dios todo en mi vida. Él solamente, ¿no? Que podemos realmente, ¿no?, vivir esta cosa. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Dice que mucho esa palabra me hizo pensar, ¿no? Porque dice, no resbalaré mucho. Vivimos en un mundo que es un terreno, el mundo es un terreno resbaladizo, ¿no? Es un terreno donde continuamente uno puede caer de su firmeza. Continuamente vivimos dice, pero si Dios es mi refugio, aunque a veces tropezamos, aunque a veces pero en Él estamos firmes, ¿no? Más adelante Él dice en 6, bueno, en 5, vamos a leer en 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, ¿no? Como David, ¿no?, también se nos ha hablado estos días, cómo hablaba a su alma, ¿no? En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación y mi refugio, no resbalaré. Vemos esa firmeza que podía tener David, pero ¿por qué? Porque Dios era ¿qué? Dios era su refugio, ¿no? Él era en quien se refugiaba. Vamos a ir en Salmo, en Proverbios 22. Porque es lo que estamos hablando. Nadie huye ni busca un refugio si realmente no ve el peligro, ni no se da cuenta de estas cosas. Y aquí este proverbio nos dice en 22, Proverbios 22 y versículo 3. El avisado ve el mal y ¿qué? Y se esconde. Mas los simples pasan y reciben ¿qué? El daño. Aquí vemos claramente de que el avisado es aquel que ve el peligro y se esconde. Es decir, es que busca ese refugio. Así como hablábamos antes, una persona en la carne pues dice, pues busco esto, busco lo otro y va. ¿Por qué? Porque ve, pues muchas veces calcula y dice, puede pasar esto, puede pasar lo otro ¿no? Y está ahí de esta manera. Pero aquí nos dice que el avisado ve, no somos como los animales. Tienen a veces su terreno donde tienen su comida, ¿no? Su campo, están ahí pastando y no ven el peligro, ¿no? El peligro puede venir de no son conscientes de estas cosas, ¿no? Nosotros, el hombre, Dios le dio con una razón para que dice el avisado, y Dios nos avisa en su palabra. Por eso todos necesitamos ser hablado por Dios, escuchar el Evangelio, estar informado con las cosas de Dios. Necesitamos, ¿por qué? Porque es la manera que Dios nos avisa de las cosas, para que yo pueda cada vez en mi vida ver, yo necesito de Cristo, ¿no? Necesito ir a la plenitud, a aquel que es todo para mí, lo que yo necesito, ¿no? Y no dejarme llevar por las cosas de este mundo,
que muchas veces te da esa falsa sensación, ¿no? Pero dice, el avisado es el que ve, ¿no? El que avisa, ¿no? Yo pensaba un poco en cuando habla de, ¿no? Los refugios, esto que dice refugios nucleares, ¿no? ¿No? No, los gases, por ejemplo, ahora hemos pasado un tiempo de pandemia. Si a nosotros nadie nos había avisado de que hay un virus que está ahí, ¿no? Pasando entre nosotros, todo el mundo estaríamos como sin ningún sentido de peligro, respirando, ¿no? Tragándonos los virus, contaminándonos y pasándolo después, pues trayendo las consecuencias que eso tiene, ¿sí o no? Y el hombre de alguna manera es como vive acerca de las cosas de Dios. El hombre vive en pecado y vive tal, y a veces, hoy en día, el hombre se niega de ver el pecado. Hoy en día todo lo reducen a depresiones, todo lo reducen a cosas de este tipo, pero al final el hombre no se da cuenta que vive en una vida de pecado, que se traga todo el día y vive en estas cosas, y claro, eso, ¿qué es lo que va a traer? Pues trae lo que trae muchas veces pesadez en el espíritu, y la gente no sabe ni por qué es, ni por qué es. Pero tú de repente cuando te avisan y dicen, bueno, pues que hay un virus y tal, hay que taparse, hay que esconderse, ¿no? ¿Y qué haces? Lo haces. Por eso dice que para el mundo la cruz de Cristo es que, dice, es locura. Pero dice más para nosotros lo que creemos que es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Qué bueno es que Cristo, que Dios en su gracia un día nos predicó el Evangelio, ¿no? Hemos escuchado el Evangelio de Cristo, ¿no? Y hemos podido ver en el peligro que estábamos, en la situación que vivíamos, y qué bueno es que pudimos acudir a Cristo y refugiarnos en Él, ¿no? Pero aquí nos dice, el avisado es al que ve el peligro, y se esconde. En Salmo 90, Salmos 90. Por eso todos necesitamos del Evangelio, todos necesitamos escuchar el Evangelio, todos necesitamos, ¿para qué? Porque el Evangelio es esa buena noticia que nos avisa, ¿no? Nos avisa, ¿no? Es algo importante, ¿no? Que todos seamos hablados por Dios. Y en el Salmo 90, hay un salmo que también, viendo estas cosas, dice, en sus palacios, hablando de Dios, dice, en sus palacios Él es conocido, dice, como refugio, ¿no? No te habla como Dios entre los cristianos, entre los creyentes, entre los que adoran, siempre entre nosotros Dios es alguien como refugio. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo una y otra vez hemos tenido que acudir a Él. Una y otra vez he sido el que me fortaleció, el que me consoló, Y aquí me gusta en ese Salmo en 90 porque aquí nos enseña la palabra en 90, en 1, Señor, tú has sido refugio de generación, ¿en qué? En generación. ¿Ves? Ese testimonio de Dios, de generación en generación, tú has sido el refugio. Como el hombre a día de hoy busca encontrar algo, ¿no? Para todas esas cosas de lo que estamos hablando que a veces le ocurre al hombre, y lo único que lo que busca es otro tipo de cosas, ¿no? Pero aquí nos dice, si alguien ha encontrado realmente este refugio, son los hombres de Dios, son las personas que han vivido la fe, son las personas que han conocido a Dios. Dice, tú has sido ¿qué? Refugio de generación en generación. Ahí está. No, yo pensaba, ¿qué refugio conocía yo antes de conocer a Cristo, antes de ser avisado, antes de escuchar el Evangelio? ¿Qué refugio tenía yo? ¿No? ¿Qué refugio tenías tú? ¿No? Vamos a ir en algo en la palabra de Dios que nos puede. Vamos a ir en Isaías 28.
En Isaías y en capítulo 28. Claro, Esteban. Yo quiero un poco que reflexionemos de que cuál es el refugio que yo conocía antes de escuchar el Evangelio. Y a lo mejor todavía no has aceptado a Cristo en tu vida y a lo mejor es todavía el único refugio que tienes. Pero quiero llevarte a que medites también cuáles son sus consecuencias, porque seguramente que lo has vivido, y no te engañes, lo seguirás eso viviendo, porque la palabra de Dios no lo dice. No es algo que varía, ¿no? Y aquí dice en 28, en 15, aquí Dios hablándole, amonestando al pueblo, ¿no? Pero dice, por cuanto, en 28, dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, y hicimos convenio con el Seol. Claro, de alguna manera no es que el pueblo había hecho esto, pero Dios aquí hace qué es lo que realmente hace el hombre cuando hace de otra cosa, hace realmente su refugio. Dice, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión, el azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos, ¿no? Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, y eso es una profecía ya de Cristo, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que en él cree no se apresure. Y ajustaré el juicio, acordé a nivel de justicia, granizo veré el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme. Cuando pase turbión del azote seréis, ¿no?, de él pisoteados, ¿no? Pero aquí lo que la palabra que dice, con la mentira, ¿no? Habéis hecho pacto con la mentira, ¿no? Y para que podamos un poco entender, ¿no? Tú coges un niño y le dices, ¿por qué has hecho esto? Y lo primero que te hace, ¿qué es? ¿Qué te dice? ¿No? Bueno, lo primero no mejor está, pero muchas veces, si sabe de que ha hecho algo mal, ¿qué es lo que hace? Te miente, ¿sí o no? ¿Se refugia dónde? En la mentira. ¿Te ha ocurrido alguna vez en tu vida de que estás en una situación y que de repente te ves ahí descubierto y te dice, no, porque... Y tú para esconderte de las consecuencias, ¿has hecho de qué? De la mentira, tu refugio, ¿sí o no? ¿Lo entendemos? Haces de la mentira tu refugio. Haces de estas cosas, es donde me refugio. ¿No? Y a veces parece algo que es algo seguro, que, no, hasta, me he escapado. He encontrado un refugio. Y hasta empiezas a vivir engañado, ¿no? Y vives de esta manera, parece que es un refugio estable, Parece que es un refugio donde, bueno, pues mi vida, ves, me refugio en estas cosas. Pero aquí cuando habla de la mentira, para mí no habla solamente de eso, de lo que estamos hablando, sino de todo lo que es fuera de Dios, que realmente es una mentira. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad, yo soy la vida. Todo lo que es fuera de Cristo es una mentira y el hombre realmente continuamente hace de cosas que no son refugio, hace su refugio. Y pone su confianza en esta cosa, y pero aquí Dios no ama, es como si, no os dais cuenta que es como hacer pacto con la muerte. Es que no, es totalmente contrario de lo que es de Dios. No trae nada. Es algo que dice que en la hora de la verdad, y eso muchas veces lo hemos experimentado, al final siempre hay unas consecuencias que son, ¿no?, que son terrible. Un poco más atrás en Isaías, vamos a volver.
también vemos otro fundamento, es otro principio bíblico que tiene que ver con la siembra y la cosecha. Detrás de una siembra mala no puede haber una cosecha que buena. Es imposible. No puede nunca, por mucho que no parezca que detrás de la mentira hay un refugio estable, no es un refugio estable. Tarde o temprano, eso dice que el enemigo, cuando trae esas cosas en nuestra vida, dice que él vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Ese es su propósito, no hay otro, por mucho que tú ves otra cosa. Pero al final el propósito es este, no es otro. Ahora, Dios aquí le reprendía, ¿no?, al pueblo de Israel por cuanto habían dejado, ¿no? Claro, yo no sé, tal, aquí yo un poco lo quiero llevar, nunca hemos conocido a Dios como refugio, pero aquí le dicen en 17:10, porque te olvidaste de Dios, de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Dice, por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, la harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado, ¿no? ¿Cuántas veces, de alguna manera, aquí me gusta cómo Dios nos hace figuración, ¿no?, con la planta, ¿no? Parece que sembramos la cosa, ese tipo, y parece que después la cuidamos, hacemos nuestros refugios, pero a la hora de la verdad te das cuenta que ¿qué son? No son nada, absolutamente nada, ¿no? Lo que hablamos. Por mucho que el hombre, lo que tú y yo necesitamos es de Dios en nuestra vida, el hombre necesita de Dios, ¿no? Necesita, ¿no? No puede creerse, como decía antes, de creernos valientes y pensar que ¿quién puede con el pecado? ¿No? ¿Quién puede quitar eso de sí mismo? ¿No? ¿Quién puede parar esas cosas en él? ¿No? Solamente Cristo. Y qué bueno es que esa es la promesa que tenemos, ¿no? Qué bueno es que un día nos alcanzó eso en nuestra vida, ¿no? En Isaías, en 32, es preciosa, ¿no?, esta profecía también de Cristo Jesús, ¿no? Como en medio de esto Dios nos dice, Dios, ¿no?, Él quiere ser nuestro refugio, ¿no? Aquí en 32. Por eso ahora ya no es predicado el Evangelio, estamos escuchando las buenas nuevas, ¿no? ¿No? Quizás hasta el día de hoy pues no vivías en tu refugio, ahí plantando, cuidándolo, sembrándolo, aún dándote cuenta muchas veces de que, pero ahí seguíamos en estas cosas, pero hoy no es predicado el Evangelio, que Dios nos advierte, nos avisa, ¿no? Nos hace ver, y aquí lo vemos, he aquí, 32:1, he aquí para justicia reinará un rey, príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón, aquí habla de Jesús, como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra, ¿no?, calorosa, ¿no? Y aquí vemos, nos habla de que será así, que eres nuestro refugio, es lo que tú y yo necesitamos, ¿no?, en Él, porque eres quien, ¿no?, si leemos vamos a ir en Hebreos, nos habla, ¿no?, de que Él es realmente quien, con el gozo que puesto delante de Él, ¿no?, sufrió el oprobio, cómo Él pasó por todo en cuanto a nosotros para salvarnos, para poder rescatarnos de lo que somos, ¿no? Perdón, antes de ir a Hebreos, vamos a ir un momento en Romanos, en capítulo 6.
apóstol Pablo aquí habla a los cristianos de Roma y le hace una pregunta en 6, en 21, ¿no? Es algo que, ¿no? Es el otro día también Paco nos hablaba, ¿no? Uno cuando ha sido rescatado, cuando ha sido, ¿no?, sacado de la vana manera de vivir que tenemos ahora, cuando te acuerdas de estos escondrijos, de estos refugios que tú muchas veces tal y hasta te creías, mira lo que inventé, ¿no? Y te creías que eres grande por esas cosas que tú creabas y hacías. Ahora lo único que hay en tu vida es, como aquí dice, pero ¿qué fruto teníais de aquella cosa que ahora qué? Os avergonzáis, ¿no? Todo eso que para ti antes era sublime, esos refugios que tú te hacías, esas cosas que tú ahora no, te entra vergüenza y dices, pero ¿cómo? ¿No? ¿Por qué? Porque realmente te das cuenta que son refugios de qué, de mentira, de pecado, de tu total vanidad, que no valen, ¿no? Ahora dice, en 23 nos enseña y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que el Evangelio nos alcanzó, que Cristo vino a buscarnos ahí en nuestra miseria, muertos en nuestro delito y pecado, ahí escondidos, ¿no? Desde el principio no habla del hombre que cuando pecó, ¿qué lo quiso? Se escondió de Dios, buscando un refugio que no es, pero como Cristo vino a buscarnos para que, al final lo vamos a leer, para escondernos en Él, ¿no? En Él, en su persona. Qué bueno, dando su vida, ¿no? Dio su vida en la cruz para que hoy nosotros, nuestra vida dice, está escondida ¿dónde? En Cristo, en Él, ¿no? Y que es alguien que podemos encontrar todas esas cosas que antes hablábamos, ¿no? Que decíamos de que uno, ¿por qué se está todos los peligros en la tempestad, en las cosas? Todas esas cosas, todo lo que está, lo podemos encontrar en Cristo, ¿no? Por eso la Biblia en Hebreos, donde yo quería ir, en 4, son versículos que conocemos, pero nunca es de más recordarlos y traerlo a la memoria. En capítulo 4, en Hebreos, y vamos a leer desde capítulo 14, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Dice, no nos acercamos a alguien que no puede compadecerse, es alguien que sí que ha venido a ser nuestro refugio, ¿no? Que realmente todo lo que hemos mencionado antes, el consuelo, las cosas que necesitamos, las tenemos en Cristo Jesús, en su persona, ¿no? Por eso eres la plenitud, ¿no? Eres todo lo que necesitamos, ¿no? Todo lo que necesitamos. Es donde necesitamos ir, es donde el hombre necesita ir. Vamos en Colosenses, y ahí vamos a acabar. Con estos versículos que también el otro día leímos. Y en capítulo 2 y en versículo 8. Una vez que hemos recibido el Evangelio de la verdad, lo que es las palabras de Dios en nuestra vida, si hemos recibido Cristo en nuestro corazón también como cristianos, es que
aquí nos dice, mirad que nadie os engañe. En 2:8, mirad que nadie os engañe. No dejemos seguir, ya te digo, cómo es el hombre que aún viendo la consecuencia muchas veces de nuestra, pero aún es así, que hay como una fuerza de los rudimentos, de las cosas, ¿no? Como se dice, ¿no? Vulgarmente, dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va? Vicente, la Biblia no dice la corriente de este mundo, y es algo poderoso, que a veces dices, pero si yo no quiero hacer, y ahí vas con esta corriente, ¿no? Dice, mirad que nadie os engañe. Dice, ¿por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. Como son sutilezas, tan engañosos, pero en el mismo tiempo que es hueco, que no tiene ningún peso. Es lo que le hablaba Dios al pueblo. Dice, son refugios de mentira, que no sirven para nada. Según las tradiciones de qué? De los hombres, ¿no? Es algo, son las tradiciones, ¿no? de los hombres. Es que todo el mundo lo hace. Hay un versículo que no lo leí, me encantó. A ver si lo encuentro. En Salmo, a ver si lo encuentro. Era de la oración de una... Vale, sí, en 71. Salmo 71. Habla de la oración de un anciano, ¿no? ¿no? Cuando hablamos de anciano es alguien que ha pasado, ¿qué? Por muchas cosas, ¿no? Y vamos a leer porque me llamó mucho atención esto, ¿no? En 71:7 dice, como prodigio he sido, ¿qué? A muchos, y tú, mi refugio fuerte, ¿no? Aquí vemos una persona que vivió su vida como Dios, su refugio, ¿qué? Fuerte, pero dice, para prodigio es, como cuando tú vives de una manera, ¿no? de que Dios es tu refugio, empiezas a ser como prodigio, como una señal para las personas que no conocen a Dios, ¿no? Y que no tiene nada que ver con los rudimentos de este mundo. Por eso dice que como dice el apóstol Pedro, que las personas ahora, dice, no entienden por qué no andáis en qué. El cristiano es como un enigma, ¿no? Para personas, dicen, es que no lo entiendo. ¿Cómo es, no? Para las personas que no conocen a Dios, los placeres de este mundo son todo, ¿sí o no? Parece que son todo, ya sin esto no se puede vivir lo que hablábamos antes. Pero cristiano ha recibido la vida, que es Cristo. Y es que es como una señal siempre, ¿no? Por eso el cristiano siempre es como Cristo, ¿no? Jesús, había mucha admiración, pero al mismo tiempo mucho rechazo. Y es algo que lo vives, dice, pero prodigio, me llamó mucho la atención, ¿no? Es como algo que nunca se entiende, ¿no? Siempre es, sí, es que lo ves y dices, pero ¿cómo puede vivir así? Pues porque ha hecho de Jesús que su refugio, ¿no? Ha visto que Cristo ha venido a ser nuestro refugio, ¿no? No quiere vivir engañado, como estábamos leyendo ahí en Colosenses, en 2, en 8, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según tradiciones, conforme los rudimentos de ¿qué? Del mundo, que son rudimentos del mundo. Son cosas que son de algo que se repite, que es muchas veces fuerza, y no según ¿qué? Y no según Cristo, que es totalmente contrario de lo que es Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, ¿no? Es decir, que en Cristo hemos recibido todo lo que necesitamos. Y Él empieza a hablarnos, ¿no? Cómo nos ha dado esta nueva vida, ¿no? Cómo hemos sido liberados de ese poder, muchas veces, de los rudimentos, que parece que algo que me obliga, que tengo que hacer como mis padres me han dicho que tengo que hacer. No. Es que en Cristo he encontrado lo que necesito, ¿no? Todo. Nos habla como que hemos resucitado en Él, como
clavó todo lo que era nuestro pasado en la cruz. Nos habla, ¿no?, de Jesús. Y después en 3:1 es donde yo quería acabar. Dice, si pues sabéis que resucitado con Cristo, ¿no? Qué bueno es que podemos hoy entender que Cristo vino a buscarnos ahí en nuestros escondrijos, en nuestras, ¿no?, donde nos escondemos por causa del pecado. El hombre ahí hace sus refugios, sus cosas, de su manera. Y ahí vino Cristo a buscarnos. Buscarnos, dar su vida por nosotros, dice, con el gozo puesto por delante de Él. Sufrió el oprobio, pasó por todo. Dio su vida por nosotros para que podamos ser rescatados de ahí. Vino a buscarnos, a sacarnos, dice, para que podamos experimentar eso, ¿no? Si habéis sido que resucitado con Cristo. Ahora yo me tengo que, ¿he resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que Dios no quiere sacar de nuestro escondrijo para escondernos, ¿dónde? En Él, en su persona. Dice, eres como leíamos esa profecía en Isaías, ¿no? Ese escondrijo, ese escondedero donde no dice ni la sequedad, ni el calor, ni el viento, ni nada, ¿no? En Él es nuestra vida, ¿no? Qué bueno que podemos ver que Él es nuestra plenitud, en Él tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Y es lo que nos llama a poder estar en Él, de salir de ahí, ¿no? Y ese es mi ánimo, ¿no? Y sobre todo como cristianos, que no pensemos en que Cristo es lo que nos está diciendo, dice, en Él estáis ¿qué? Completo, ¿no? Tenemos lo que necesitamos, no tenemos que pensar como cristianos como que parece que necesito de Jesús solamente mis problemas que son espirituales, ¿no? Cristo dice, vuestra vida, que tiene que ser nuestra vida, todo, Y bueno, yo creo que todo lo que hemos experimentado esto, aunque a veces en este mundo, como decía en el principio, Salmo dice, no resbalaré que mucho, ¿no? A veces cuando te das cuenta, como el consejo que nos da Pablo, dice, poned la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, no en de la tierra. A veces la mira no está donde tiene que estar, y a veces cuando te das cuenta, eso que te lleva a resbalarte. Pero qué bueno es que sabemos que Cristo es que nuestro refugio, es donde yo puedo acudir, ¿no? Su sangre me limpia de todo pecado, como nos fortalece, como nos da lo que realmente necesitamos. Sabemos claramente que es que en nada vamos a encontrar lo que Cristo nos da, ¿no? Por eso el cristiano vive es como una enigma para el que realmente vive escondido en Cristo, ¿no? Ha hecho de Cristo su refugio. Para las personas que no conocen a Dios es algo extraño. Amén. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, Señor, límpiame
tu sangre, tu preciosa sangre, límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí. Señor, límpiame y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz, que por mí derramaste